Entonces decíamos que vamos a reemplazar el 0,5 en la función derivada para ver qué es lo que vamos a obtener. Vamos a reemplazar en la función derivada el 0,8. 0,8 en la función derivada. Donde tengo x, aquí, aquí y acá, voy a reemplazar 0,8. Porque lo único que me interesa saber es el signo de la derivada, nada más. Estos son cálculos auxiliares, ¿no? Estos son cálculos auxiliares. Que está bueno que lo escriban en la hoja para que vean, cuando les corrijan el examen, vean cómo... O sea, ustedes pueden poner mayor que 0, menor que 0, pero ¿cómo sabes vos? Entonces, estos serían cálculos auxiliares, ¿sí? Estos son cálculos auxiliares donde uno determina el signo de la derivada. Bueno, reemplazamos, hago la cuenta con la calculadora, así hacemos rápido. Fíjense que yo voy poniendo como, yo voy a poner como dice ahí, ¿no? O sea, fíjense, yo voy poniendo tal cual como dice ahí. Paréntesis, 0,8 menos 1, cierro paréntesis, por 5 por 0,8 menos 1. Menos 3 es, acá es menos 3. Bueno, no cambia nada, igual. No va a cambiar muy. 0,8 menos 3 me da un número negativo. Acá me dice que es, inclusive si lo pasa a fracción, no, vamos a poner así como está, como decimal nomás, porque me interesa el signo solamente, es negativo. Sería 0,512. Negativo. Eso, me interesa el signo, no me interesa el valor numérico, quiero saber si es positivo o negativo. Es negativo, es un número negativo. La segunda derivada en este intervalo es también negativa, dice. Bueno, entonces, como es negativa, vamos a decir que decrece, igual que esta. La función decrece, ¿verdad?, en ese intervalo. Decrece. Voy a borrar esto. A ver, esperen. A ver, chicos, voy a hacer acá una corrección. Yo lo tengo hecho a los ejercicios que yo los resuelvo en clase. Siempre lo estoy resolviendo en una hoja antes de explicarlo acá en clase, ¿sí? A ver, acá en este intervalo, cuando hemos particularizado para 0,5, es creciente también la función acá. Acá es mayor que 0. ¿Sí? Ahí es mayor que 0, pero lo veamos. Ya a estas horas de la noche, el profe ya está cansado ya. Lo corroboremos, ¿sí? En este intervalo, de 0 a 3/5, le hemos dado como valor, le hemos asignado 0,5. Lo hago acá para que lo verifiquemos. A ver, hicimos... ¿Cómo llego acá? Yo puse que es mayor que 0, pero ¿por qué es mayor que 0? Lo demuestro acá. Reemplazamos en la función derivada 0,5, ¿verdad? Donde tengo x ponemos 0,5. 0,5, ahí va elevado. 0,5 menos 1. Seguramente algo me comí recién acá, por eso no lo puse. Sí, ahí está. Quizás puse un menos 1, bueno, algo puse ahí que no me dio. Bueno, entonces esto tiene que da positivo. Lo tengo hecho yo y me da positiva la derivada en este intervalo. No negativo, sino positivo. Veamos. Yo pongo, como dice acá, pongo en la calculadora. Cuidado con las cuentas que así como yo me confundo. Un número, un signo que ponen mal, ya le da cualquier cosa, ¿no? Las matemáticas es una ciencia exacta que ustedes hacen una cuenta, cambian un número, ponen un número de más, un número de menos, ponen un signo que no corresponde y ya les cambia todo el resultado. Así que tienen que hacer, tienen que revisar. Ahí está, ¿ves? Me da 0,25. Ahora sí. Así que ojo ahí, profe ahí se confundió, es 0,25, es positiva la derivada
En el segundo intervalo acá es positiva, ¿sí? Entonces acá cambiamos, como es positiva, en este intervalo crece, ¿sí? Crece o es creciente. ¿En qué intervalo? De 0 a 3/5. Ahora sí. Bien, el intervalo de 3/5 a 1 ya hicimos, está muy bien. F decrece, indicamos dónde. El intervalo este va de 3/5 a 1. Bien. Bien, y nos falta el último intervalo y ahí terminamos. De 1 a infinito. De 1 a infinito, bueno, la recta numérica, el más fácil es el 2, tengo el 3, cualquiera de esos números. Vamos a hacer con 2, no nos vamos a complicar mucho. Vamos a reemplazar en la función el 2, el valor 2, simplemente eso. El valor 2, ¿sí? 2. Veamos cuánto da la derivada particularizada para 2. Calculamos f de 2. Donde tengo la x, vamos a sustituir por 2. ¿Sí? 2 menos 1. 5 por 2. Y acá el 3. ¿Sí? Creo que ahí, en forma intuitiva, se nota que va a dar positivo. ¿Sí? A ver, da positivo. Lo verificamos, lo hacemos con la calculadora. Si alguien lo quiere hacer manualmente, no hay ningún drama. Se lo puede hacer también manualmente. 5 por 2, menos 3. Me da 112, da un valor positivo. ¿Sí? Me da un número positivo. Según la calculadora, este número es 112. Es un número que es mayor que 0. Lo verifico nuevamente. Lo verificamos. Y efectivamente. Bueno, listo. Conclusión, la derivada en este último intervalo de 1 a infinito es mayor que 0. Concluimos que f es, como la derivada es mayor que 0, vamos a concluir que la función es creciente. Sacamos todas estas cosas. Entonces, f crece o es decreciente, como quieran. F crece en el intervalo que va de 1 a infinito. Bueno, pero como al igual ahí termina el ejercicio porque solamente me preguntaba los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Pero yo voy a hacer un apartado más, ¿sí? Voy a aprovechar el ejercicio para, ya que tengo los intervalos, ya sé dónde crece, dónde decrece, aprovecho eso para dar los máximos y mínimos. Para indicar los máximos y mínimos. No pedí eso en el enunciado, pero yo aprovecho este ejercicio para enseñarle eso, ¿sí? A ver, vamos a borrar esto. Máximos y mínimos. Yo siempre les sugiero que hagan como un pequeño dibujito que no implica el gráfico de la función, es para que les sirva de guía. Veamos, ¿qué pasa en el primer renglón? La función dice que crece. Entonces podemos hacer acá un gráfico, ¿no? Aproximado. Entonces la función crece así. Crece así. Viene del menos infinito, la función que para que ahí no crece. Ahí no tiene forma mucho. Vamos a borrar esto. Entonces sería que la función dice que crece. ¿Sí? 0, crece. Crece la función así. Del menos infinito a 0 crece. Después, ¿qué pasa? En el siguiente intervalo, que va de 0 a 3/5, la función, ¿sí?, dice que sigue creciendo. O sea que crece, vuelve a hacer esto. ¿Sí? Crece la función. A ver, que me fije si la cámara lo estoy tomando. Lo estoy poniendo ahí muy arriba. Creo que sí se ve, ¿no? Sí, sí se lo tomo. Bueno, entonces ahí la función de 3/5 sigue creciendo. ¿Sí? Entonces, de menos infinito hasta 0 crece, después de 0 a 3/5 sigue creciendo, vuelve a crecer, y después de 3/5 a 1, vamos a suponer que acá sea 1, estoy poniendo valores, el gráfico es estamos simulando que este sea el gráfico. De 1 a
a ¿dónde estoy? Perdón, de 3/5 a 1, la función decrece, y ahí baja. Entonces crecía y ahora decrece. Ahí veo que ahí se genera como una montaña ahí, ¿ves? Bueno, ahí la función presenta un extremo, ahí tengo un extremo relativo, que sería un máximo relativo. Entonces ahí ya puedo concluir que f, ¿dónde está? De estas dos, puedo concluir acá, de estos dos, ¿sí? Ahí está. De estos dos intervalos puedo concluir que f de ¿dónde se presenta el máximo? Acá ustedes lo ven así, en 3/5. Si lo vamos a escribir como punto, sería 3/5, se pone f acá, 3/5, f de 3/5, sería un máximo relativo. Es máximo. Es un máximo relativo. Bien. Máximo relativo. Bien, ¿qué más? Y también veo que, acá estamos, hasta 1. ¿Qué pasa cuando llega a 1? De 1 hasta el infinito, la función llega acá y vuelve a crecer, sube, ¿sí? Venía bajando, con respecto a hasta 1 venía bajando en el intervalo de 3/5, hasta 1 venía decreciendo. Y después de 1, cuando llega a 1, hasta infinito, vuelve a crecer. Entonces acá que presenta un mínimo, ¿sí? Siempre donde la función cambia, chicos, la derivada, ¿ves? Fíjense en que acá la derivada es mayor que 0, y acá ha cambiado, ¿ves? De mayor que 0 ha pasado a menor que 0, entonces ahí se van a dar cuenta que ahí toman acá estos valores que están en los extremos, el que está acá al final y el que está acá al comienzo, que siempre son los mismos números, ahí va a presentar el extremo relativo. Como ha cambiado de crecer a decrecer, será un máximo relativo. Y acá pasa lo mismo. Acá la derivada era menor que 0. Cuando voy abajo ya cambia el sentido, ¿ves? De menor que 0, de negativo ha pasado a positivo, ¿ves? De menor que 0 pasó a mayor que 0. Entonces, como decía yo, tomen los números que son iguales, que están en los extremos, y ahí va a tener el extremo relativo. En este caso sería un mínimo, porque de crecer la función ha pasado a crecer. Entonces tendrá un mínimo, ¿sí? Entonces en este intervalo que está acá, tendrá un mínimo relativo. Sería de 1, ¿no? Sí, 1. F de 1, ¿cómo puse acá? 3, es un máximo relativo. Es un mínimo relativo, sería este. Un mínimo relativo. Y ahí está. Y ahí tengo entonces la función completita, ¿sí? Hemos sacado los extremos, hemos sacado los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, y además, incluido, ¿sí? Para hacerlo completo, hemos sacado los extremos relativos, ¿sí? Siempre que yo tengo los intervalos donde la función crece y decrece, yo puedo, con esa información, yo puedo determinar los extremos relativos. Siempre se puede hacer eso, ¿sí? Entonces he aprovechado ese ejercicio para hacerlo completo, digamos, ¿sí? Bueno. Voy a hacer el punto 3C, pero no lo voy a hacer completo. Solamente voy a hacer la parte, digamos, que sería, si se quiere decir, la parte que yo considero que a ustedes les puede generar dudas, ¿sí? Que es la parte de la derivada y cómo voy a hallar esos puntos críticos, ¿sí? Los puntos de la derivada igual a 0 o donde no existe, ¿sí? Voy a hacer hasta ahí nomás, porque después el procedimiento para armar los intervalos es todo lo que ya vimos, ¿sí? Entonces yo voy a explicar solamente la parte esa que tiene que ver con derivar la función y hallar los puntos críticos de la función. Y después ustedes lo van a seguir, lo van a terminar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería? Primera parte, como ustedes saben, lo que se hacía era que yo derivo la función, ¿sí?
Derivamos la función, se deriva. Primer paso, deriva. Derivo la función. Derivo la función. Bueno, ¿cómo voy a derivar acá? Como un producto, porque es una multiplicación. Es una multiplicación. Era la primera función derivada. ¿Cómo es la regla de ya a esta altura ya ustedes ya manejan todo esto, ya saben todo esto, ¿verdad? Es la primera función derivada. Sería la primera función derivada, que es la derivada de x es 1, por la segunda función sin derivar, más la primera función, esta sin derivar, y por la segunda función derivada. Ojo con la segunda función, voy a poner acá, voy a hacer como un cálculo auxiliar. Tengo que derivar esta función. Esto se parece a derivar una x a la 2 tercios. Si yo tuviese que derivar esto, digo, bajo el exponente, se le resta 1, 2 tercios, le restamos 1, 2 tercios, menos 1, que es lo mismo poner 1 es lo mismo que poner 3 sobre 3, sería 1 tercio, menos 1 tercio. ¿Estamos? Bueno, entonces acá así quedaría mi función si sería x a la 2 tercios. Pero yo no tengo x a la 2 tercios, tengo x menos 2 elevado a 2 tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a bajar el exponente. Esto lo considero como una x gigante. Y baja el exponente. Copio el argumento igual. Resto 1. Hasta ahí lo mismo que acá. Pero va por la derivada de esa x gigante. Por la derivada del argumento. Que sería la derivada de menos 2 es 0 y la de x es 1. Ese 1, la verdad que no tiene ni sentido que lo pongamos acá. No ponemos nada porque pareja, es 1. Bien, entonces nuestra derivada compuesta queda así. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el primer paso, derivo la función. ¿Hay algo para acomodar? Acomodar no sería aplicar propiedades distributivas. No van a querer hacer 2 tercios por esto acá. No, tampoco se puede porque esto está encerrado, está elevado acá a la potencia 2. ¿Sí? Entonces, no. Lo único que se puede acomodar es puedo decir, bueno, a ver, este 1 no me sirve. Lo saco al 1, no pongo nada. 2 tercios. Acá, ¿qué puedo hacer? Y este 2 tercios por x queda mejor visto. X por 2 tercios lo puedo multiplicar y poner, lo expreso como 2 tercios x. Bueno, y hasta ahí nomás. ¿Qué más? Entonces, el primer paso, derivo la función. ¿Se acuerdan que el segundo paso era hallo los puntos críticos? ¿Sí? Puntos críticos. Que se encontraba igualando la función a 0. Y la segunda posibilidad es buscar los valores donde la derivada se hacía 0. Y yo había explicado en los dos ejercicios anteriores que este paso solamente se va a hacer cuando yo tengo una x en el denominador. Seguramente esto mirado así va a decir, bueno, este tampoco no se hace. No. Esta expresión se puede acomodar para que quede esa x, porque acá fíjense en que dice a la menos 1 tercio. Eso se puede invertir por propiedad de la potenciación y esa x va a quedar abajo. O sea que este ejercicio sí voy a tener que hacer este paso. Y ahora lo vemos. ¿Sí? En realidad los dos pasos. ¿Sí? Entonces vamos. Yo repito, voy a hacer hasta este paso nomás, hasta allá los puntos críticos, por la forma que tiene la expresión, por eso lo elegí para hacer. Pero después todo lo demás es lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Hago la parte, digamos, que yo considero que se pueden ahí, le pueden generar dudas. ¿Sí? Por eso hago hasta ahí, hasta la parte que yo veo que van a necesitar. Después lo demás siguen el mismo camino que lo que hicimos con lo anterior. Ya eso de armar intervalos, ya le dan valores, eso ya es lo mismo, creo que ya lo entienden eso. Bueno, esta es la parte más jodida quizás, la parte algebraica de hallar los puntos críticos. Bueno, ¿qué hacemos? Decía yo que esta expresión está elevada a un exponente negativo. Sabemos que todo número que está elevado a un exponente negativo, ¿sí? Tengo un número, una expresión que está elevada a un exponente negativo, se invierte la base. Y el exponente se hace positivo. Se invierte la base, se da vuelta. Entonces esto se da vuelta. Vamos a copiar todo esto igual.
x menos 2 tercios, ¿sí? Entonces toda esta expresión que está elevado en exponente negativo se va a invertir. Miren, se va a invertir y va a quedar, va a pasar abajo, pasa como denominador. Como cuando ustedes tienen 3 elevado a la menos 1, ¿qué es lo que ocurre? Acá tengo un 1 invisible, como está elevado en exponente negativo, ese 3 se invierte la base, pasa abajo. Y este 1 invisible es como que pasa arriba, ¿ves? Y queda así. Y el exponente se hace positivo. Bueno, eso es lo que va a pasar acá, ¿sí? Se va a invertir. Entonces ese x menos 2 va a pasar abajo. Lo voy a ubicar así, mira. Lo voy a escribir así. El exponente se hace, dije, positivo. Ahí está, ¿eh? Lo pongo todo como una línea de fracción. Como esto pasa como denominador, ahí no me lo acompaño y lo pongo al lado del 3, ¿sí? Porque el 3 también es denominador, ¿eh? Este 3 es un denominador. Bueno, ahí lo va a acompañar a ese x menos 2. Esta x estaba arriba, el 2 estaba arriba, sigue arriba. Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí fíjense en que la x sí tengo, acá la x sí está en el denominador. Entonces ahí por eso es que a este paso sí lo vamos a hacer. Pero esto lo vamos a acomodar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hacemos esto, yo lo que voy a buscar siempre, chicos, cuando la x me aparece en el denominador, lo que yo tengo que buscar es que la derivada, si ya ustedes ven que la x va a estar en el denominador, tengo que buscar esto, ¿no? Que me quede una sola, como una expresión algebraica fraccionaria, así, ¿sí? Acá tendremos una expresión algebraica y acá también, que va a ser el denominador, ¿sí? Eso es lo que voy a buscar, tener una única línea acá de fracción algebraica, fraccionaria, ¿sí? O sea, voy a expresar como si esto sería una suma, ¿vieron cuando tiene una suma de números? Qué sé yo, 2 más 1 tercio. Y suman, sacan común denominador. Tengo 1 y 3, el común denominador va a ser 3, y hacen 3 dividido en 3 de 1. 3 por 2, 6. 3 dividido en 3 de 1. 1 por 1, va a ser acá 1. 7 tercios. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Lo mismo, solo que en lugar de tener números, tenemos expresiones algebraicas. Lo mismo. Y acá queda el resultado como una única fracción. Bueno, eso es lo que voy a buscar acá, de llevar, que la expresión, que la función derivada me quede como una única expresión algebraica fraccionaria. Entonces, con el mismo criterio que hice la división esta de números enteros, vamos a hacer lo mismo. Ahí tengo un 1 invisible. Presten atención acá cómo hacemos. Tengo este denominador, ¿cuál va a ser el común denominador? ¿Verdad? Igual que lo que hicimos con los números. Es como multiplicar esto por esto. 1 por toda esta cantidad es la misma. Copiamos igual. Bueno, ¿y qué había hecho después? ¿Qué hice yo después? Tomé el denominador y lo dividí por esto. Y el resultado lo multiplico por esto. Bueno, lo mismo. Lo mismo que hicimos con números, lo hacemos acá, pero con expresiones algebraicas. Si yo este 3, x menos 2 elevado a 1 tercio, lo divido por 1, no tiene sentido que lo divida por 1 porque me da el mismo, toda expresión dividida por 1 me va a dar la misma, ¿verdad? Me da de nuevo lo mismo, me da igual. O sea, esto dividido por esto, me da 3x menos 2 elevado a 1 tercio, todo eso. Y esto se multiplica por lo de arriba, como cuando hacemos con las fracciones con números. Lo divido, esto se divide por el denominador y el resultado se multiplica por lo de arriba. Entonces voy a hacer una cuenta auxiliar. Este 3x menos 2 elevado a 1 tercio se va a multiplicar por lo de arriba, por esto. Por x menos 2 elevado a 2 tercios. Repito, esto dividido por 1 me da la misma expresión, lo copié acá chiquitito. Y el resultado se lo multiplica por lo de arriba. Bueno, 3 por, digamos, supongamos que tengamos un 1 ahí, sería 3. Acá, como tienen la misma base, coloco la misma base, los exponentes se van a sumar, se suman con la calculadora, lo hacen las cuentas. Esto es 3 sobre 3, que es lo mismo que poner 1. 1 tercio más 2 tercios completan la unidad, es 1. Entonces, esto multiplicado por esto me da eso que está allá, 3x menos 2. No me pone elevado a la 1 porque no tiene sentido. Voy a borrar esto. Borramos esto. ¿Se entiende entonces lo que hicimos? Lo repito. Esto dividido por esto
la misma cantidad, porque como es 1 es lo mismo. Y entonces el resultado de esto, que quedó acá, se lo multiplica por esto y me queda esto. Esto es como un cálculo auxiliar, como una cuenta auxiliar. Bien. Más esto dividido por esto. Fíjense en que es exactamente lo mismo. Estoy dividiendo dos expresiones algebraicas que son iguales. Esto igual que esto es 1. ¿Sí? Estoy dividiendo lo mismo. Estamos dividiendo lo mismo. Se va todo, porque es igual. 1. Esto es igual a 1. Esto dividido por esto me da 1. Y 1 por esto, por de arriba, 1 por 2x da 2x. Entonces, 1 por 2x me da 2x. Y ahí hemos llegado a lo que yo decía, ¿ves? A expresar la derivada como un cociente, ¿no? Como una expresión algebraica fraccionaria. Bueno, ya una vez que han pasado esta era la parte complicada. Después ya, si ya esto ya han pasado, ya está. Es la única parte que pueden tener dudas ahí. Después ya... Y vamos a tratar de acomodar esto, de simplificar un poco, porque acá esto puedo aplicar distributiva y voy a tratar de reducirlo, ¿eh? Voy a poner acá derivada. 3 por x son 3x. 3 por 2, que son 6. Y esto es más 2x. Todo eso dividido por 3x menos 2 elevado a 1/3. Y estos dos términos que quedaron libres, este 3x con este 2x, se pueden juntar. 3 más 2 serían 5x menos 6. Bien. Finalmente hemos llegado a la función derivada. Todo lo que hicimos es para llegar a esto, a la función derivada. Eso es la expresión derivada y digamos expresado en su mínima expresión. Bueno, y con esa función derivada yo voy a sacar esto, ¿sí? Esto. Voy a borrar esto, borramos. Siempre tomen la última función, después cuando tengan que armar, buscar los intervalos, tomen siempre la última función derivada, que sería esta. Con esta van a hacer, después cuando tengan que asignarle valores para ver el signo de la derivada, usen esta, ¿sí? La última. Bueno, hemos derivado la función. En realidad lo que hicimos acá fue acomodar la función, ya hemos derivado hace rato, pero lo que hicimos fue acomodar la función. Bueno, vamos a sacar esto. Punto crítico donde la derivada igual a 0. Como tengo cociente, cosa que no pasaba en los ejercicios anteriores, no ocurría eso, como tengo un cociente, este apartado que me pide que la derivada sea igual a 0, chicos, va a ser igual a 0 cuando el numerador, cuando esto sea igual a 0, porque ustedes saben que 0 dividido en un número es igual a 0, ¿sí? En realidad, ustedes pueden poner si quieren. A ver, lo que yo les sugiero para hacer corto es decir, bueno, a ver, este apartado se va a tomar la parte de arriba, o sea, el numerador, esto, y lo van a igualar a 0. Y ahí van, despeja x y listo, solucionado. También se puede poner así. También se puede hacer esto y no pasa nada. Lo ponen así, se toma la función, tomo la función, la igualo a 0 y digo, esto está dividiendo, pasa multiplicando, y cuando pase multiplicando, 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces siempre me va a quedar lo que sería la parte de arriba. Entonces, para ahorrarse ese paso, ustedes se manejan así directamente. Tengo un cociente, este apartado que me dice que encuentre los valores para los cuales la derivada es igual a 0, se toma la parte de arriba, o sea, el numerador, esto, o sea, ese 5x menos 6 y lo igual a 0. Y ahí resuelvo. Despejo x y obtengo que pasa sumando, pasa dividiendo, y ahí tengo uno de los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, este apartado se va a hacer con la parte de arriba, con el numerador. Y esto se va a hacer con el denominador, con los valores que me hacen 0 el denominador. Entonces tomo la parte de abajo, que sería esta,
¿sí? En esta parte de abajo, ahí vamos a hallar para qué valor la derivada no existe. Se va a hacer con la parte del denominador. Tomamos el 3x menos 2. Si es que tiene, por supuesto, si no hay, como los ejercicios anteriores no tenían denominador. Entonces, como no tenían, este paso se omite, no se hace, ¿sí? Si no hay x en el denominador, este paso no se hace, no se encuentran valores para los cuales la derivada no exista, no va a haber. Igual a 0, despejo, esto es fácil, el 3 está el número de todo esto que está acá, el que más peso tiene es el 3, es la multiplicación. Está multiplicando a todo esto, este 3, a todo esto. Entonces está multiplicando, pasa dividiendo. A ver, que escribo bien acá. Sería x menos 2, pasa dividiendo. 0 dividido en cualquier número me da 0. Pongo 0 directamente, ¿sí? Después, ¿qué más? ¿Cómo arreglamos esto de la potencia ahí? Bueno, ahí me conviene arreglar del siguiente modo. A ver, propiedad de la potencia, ¿se acuerdan esto? Cuando tenían una raíz y por propiedad de la potenciación yo lo puedo expresar esto como el índice pasa como denominador y el exponente como numerador. Ahí arriba. Entonces quedaría así. Pero acá yo voy a hacer el proceso al revés. Como yo lo tengo expresado como potencia, esto se dice potencia de exponente fraccionario, ¿no? Como potencia. Para pasar raíz sería al revés. Sería, pongo la misma base, el 3 pasa como raíz y este número que está arriba pasa como exponente, pero no tiene sentido que ponga todo esto elevado a la 1. ¿Para qué? Si es 1 no modifica nada. Así que ese 1 no me gasto, no lo ponemos. Igual a 0. Y ahí es más fácil para despejar, ¿sí? Entonces ahí despejo, digo, bueno, a ver, despejo. El 3 pasa para, empiezo a hacer pasaje de término. ¿Qué es lo opuesto de la raíz? La potenciación. Sigo por acá porque no tengo espacio. Sería entonces 0 elevado al cubo, ¿sí? Porque la raíz pasa a potencia, pasa a la operación opuesta, contraria. 0. Entonces esto igual a 0. 0 al cubo es 0. Y entonces despejo el 2 y ahí tengo que x es igual a 2. Listo. Conclusión. El valor que me hace 0 en el denominador es el 2. El valor que me hace 0 acá arriba es el 6/5. Y esos son los puntos críticos de nuestra función, ¿sí? Esos son los puntos críticos de nuestra función. Bueno, listo. Y todo lo que tienen que hacer es lo que ustedes ya saben. Van a armar los intervalos, le van a dar valores, van a hacer todo lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Bueno, listo.